se armó un mierdero. O sea, en pocas palabras, se armó un mierdero con el regreso de Lesnar a la WWE. Y es que, a ver, para dar un poquito de contexto. Brock Lesnar, estoy hablando de Brock Lesnar, había aparecido en algunos documentos, bueno, algunos documentos no, durante el proceso legal que tuvo Vince McMahon, por el cual se fue de la compañía y demás. A Brock Lesnar se le nombraba en ese documento no como un culpable, ni mucho menos, sino como una persona que estuvo, entre comillas, o supuestamente involucrada dentro de algunos de los elementos, algunos de los procesos que Vince McMahon había incurrido con la persona aquella. Bueno, eso para el consejero desde ese entonces y creo que si no estoy mal, la última aparición que hizo Brock Lesnar fue el año pasado en SummerSlam precisamente contra Cody Rhodes. Y de alguna manera, desde ese entonces, a raíz de que salió todo el problema con Vince McMahon, a raíz de que pues, ya realmente Lesnar no tenía ninguna historia vigente en la WWE en el sentido de storyline, el tipo no apareció más en la WWE. El tipo simplemente no se retiró, pero estaba en el congelador, llamémoslo así. Hasta que llega SummerSlam de este año, SummerSlam de 2025, y aparece Brock Lesnar en la segunda noche de SummerSlam después del combate de Cena contra Cody Rhodes, cuando Cena supuestamente se estaba despidiendo del público, a pesar de que le quedan todavía 4 meses, pero se está despidiendo de, bueno, 6, bueno, sí, como 4, depende, no sé cuándo estén grabando, cuándo estén viendo esto, pero bueno, el caso es que más o menos 4 meses le quedan, pero en SummerSlam están haciendo toda la parafernalia, como al final SummerSlam viene en importancia debajo de WrestleMania, era como se estaba despidiendo del público, de la manera que no lo pudo hacer en WrestleMania, porque en este caso ya volvió a ser el tipo bueno, XY. El caso es que durante toda esa parafernalia y durante todo ese momento emotivo, suena la música de Lesnar y claro, durante el momento, en el momento preciso, el estadio casi, o sea, donde hubiera tenido un techo, el techo lo estalla sobre eso, o sea, se volvió una locura, porque claro, primero que es Brock Lesnar, o sea, que Lesnar independientemente si es bueno, malo, si dice, si no dice, si hace, si no hace, el tipo choquea y vende. Porque o sea, así es, el tipo vendió en la WWE, vendió en la UFC, donde sea que vaya Lesnar, hay una garantía de que va a vender. Y lo van a ver porque el tipo es un animal con ropa. Pero bueno, entonces el caso, el tipo llega, aparece y pues hacen todo el segmento y se da a entender que la próxima superestrella, el próximo luchador con el cual Cena va a colaborar, entre comillas, durante este tour de retiro es Lesnar. Que hace sentido, pues básicamente Lesnar fue uno de los rivales de Cena importantes por allá en 2012, cuando Lesnar vuelve de la UFC a la WWE, Cena precisamente el que le da la bienvenida, entre comillas, cuando en esa noche de Raw, después de WrestleMania 28, cuando Cena pierde con La Roca, es Brock Lesnar quien regresa y pues hacen todo el momento de que al final se terminan enfrentando en Extreme Rules. Eso por un lado. Después vino la historia también en SummerSlam, cuando nació, entre comillas, Suplex City, que es cuando la noche en la que Cena se murió prácticamente contra Lesnar porque Lesnar le aplicó 1533 suplexes y le ganó el título indiscutido y Lesnar ahí mismo se veía como una bestia encarnada más todavía. Pero bueno, el caso, con ese contexto, tanto por la parte de lo real que es la parte de Vince McMahon como la parte de Lesnar, es cuando llegamos al punto hoy en el cual ya Lesnar es una realidad. Pero claro, Lesnar llegó, apareció y al principio lo que decía, el estadio explotó, las redes empezaron a decir, no, que volvió Lesnar, que es increíble, impresionante, estoy anonadado. Pero luego aparecieron, eso sí, es curioso porque aparecieron pero en muy poca medida, pero es la típica minoría, llamémoslo moralista, la minoría moralista que son pocos pero son muy bullosos, o por lo menos tratan de ser muy bullosos y claro, aparecieron. ¿Cómo es posible que la WWE esté prestándose para que Lesnar esté involucrado en esta vaina de Vince McMahon? Pueda aparecer, bueno, todo lo que te digo, moralista al 100%. Y aquí obviamente estoy hablando pensando que sí, en una compañía grande como la TKO barra WWE Lesnar aparece, significa que ya se revisó todo el tema legal, ya se revisó todo lo que pasó, se revisó todos los detalles y al final se determinó que Lesnar pues no tenía ningún tipo de estar involucrado a pesar de ser nombrado en esos documentos que mencionamos al principio. Pero el caso es que ya uno da por hecho y se da por hecho la presunción de inocencia en el caso de Lesnar. Pero lo que digo es curioso ver cómo hay un momento que al final es un momento porque es un retorno y además que no es un retorno que llegó, sino que es el retorno porque volvió en SummerSlam, volvió a Lesnar y volvió contra Cena en el tour de retiro de Cena. Y es como, es el regreso, pero está esa parte minoritaria o esa parte pues no minoritaria, porque al final uno puede llegar a entender que obviamente si hubiera sido culpable, pues una cosa estaríamos diciendo en este momento completamente distinta. Pero el caso es que no lo fue así. Pero la gente de un momento a otro pasó de la euforia total a la indignación
Y al parecer ya otra vez volvieron a la expectativa, ¿sí? Porque ya esa parte minorista, o minorista no, minorista es los que venden, minoritaria, ya le bajó un poquito los niveles y se volvió otra vez a estar como esa inquietud de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a ser el proyecto? Y además que está la incertidumbre de cómo le van a dar el manejo, porque se ha visto anteriormente que el manejo puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, dependiendo obviamente de lo que sea el que lo tengan en mente con Triple H y toda la junta, pero hasta el momento para mí es una historia espectacular. Incluso yo pensé que en la noche después de SummerSlam, bueno, en el SmackDown después de SummerSlam, iba a volver Alberto Río, porque al final Cena se para en medio del ring y pues se da a entender que obviamente Lesnar no va a aparecer en un SmackDown cualquiera, porque Lesnar pues al final por el tipo de contrato que tienen, por el tipo de estrella que es, aparece solamente en momentos precisos. Entonces claro, mientras se llega al punto de que Cena y Lesnar se enfrenten, que no se van a enfrentar en Clash en París, mientras se llega, por ejemplo, un Survivor Series o algún evento de relevancia, pues ahí es cuando uno dice, ojo, ojo porque pueden venirse cositas. Pero el tema, el caso, lo importante es que de alguna manera pensaba yo que iba a volver a algún regreso, algún retorno así del mismo nivel. Al parecer no lo fue, o por lo menos no por ahora, porque siempre se pensó, bueno, en el tour de retiro de Cena tiene que volver los que se enfrentaron con él en el pasado, entre ellos Alberto del Río, entre muchos otros, pero de alguna manera así es lo que ha sucedido. Pero bueno, hasta entonces, hasta que sepamos, veremos qué pasa con Lesnar.